Lo bajas gratis de internet. eSword. Bueno, eso sirve para un estudio comparativo. Bueno, estudio teológico. A ver, tomen por favor un versículo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Yo estoy estudiando el epístola de los Corintios, ¿no? Y digo, bueno, ¿saben qué? Voy a estudiar el epístola de los Corintios algo de teología. Me voy a meter en teología. ¿Qué quiere decir en teología? Ya no nos va a interesar entonces, digamos, en principio el significado de las palabras porque sí, ni tampoco comparar una escritura con una escritura, y mucho menos algo sintético. Me voy a meter a estudiar algo de teología. Entonces llego a 1 Corintios 1:30 y tengo ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuántas palabras, hermana, usted podría estudiar ahí? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Muy bien, me voy a poner a estudiar la palabra sabiduría en la Biblia. Me voy a estudiar sabiduría. La doctrina de la sabiduría de Dios en la Biblia. Cristo como la sabiduría de Dios. ¿Qué sé yo? Proverbios 8 y tantos otros pasajes. ¿Sí? Me pongo a estudiar eso. Justificación. Me pongo a estudiar la justificación de la Biblia. Entonces voy a la concordancia y agarro todos los versículos que dicen justificación. Me los leo todos y voy clasificándolos. ¿Alguien se animará a hacer una cosa así? Sí, ahora. Capaz que en ese sentido se confunde un poco por tema también, temático. Sí, puede confundirse, pero en este caso estás hablando de doctrinas. Fíjate que allá estabas hablando, por ejemplo, de mundo. Mundo, ¿podés decir que es una doctrina o no? Mundo es mundo, digamos, es una palabra, ¿sí? que tiene varias connotaciones en la Biblia, por eso decía, el tema mundo y lo separo en conceptos. Acá no, acá estoy hablando de la doctrina de la justificación, o de la doctrina de la redención, o de la doctrina de la santificación, o de la doctrina de la iglesia, tantas doctrinas. La teología es sistemática, ¿sí? Es un estudio teológico de la Biblia. ¿Se entendió o no? Homilético. Bueno, a ver, busque por favor Romanos capítulo 5, verso 8, deben saber. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para nosotros. Cuando habla de Dios, ¿habla de qué? De su amor. En que siendo aún pecadores, cuando habla de nosotros ¿cómo? Y dice, siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Cuando habla de Cristo, habla de su muerte, dice, murió por nosotros. Fíjense, ahí tienen un bosquejo. Homiléticamente hablando, ese versículo lo separo así: Dios y su amor, nosotros como pecadores, Cristo y su muerte. ¿Es un bosquejo, sí o no? ¿Sí? ¿Puedo predicar de eso, sí o no? Predique, pues. Muy bien. Entonces, ahí está. Homiléticamente separo en puntos, de modo tal le doy una estructura para que me facilite el estudio de la palabra. Cuando ustedes están cancheros con eso, cualquier pasaje de la Biblia, en serio les digo, cualquier pasaje de la Biblia, ustedes lo leen y mentalmente están haciendo un bosquejo. Les aseguro que sí. Mentalmente, es más, es capaz de hacer un bosquejo hasta que todo empiece con P, con C o con M, si les facilita todavía eso. La práctica les hace eso. Y eso es un estudio homilético de la práctica. Biográfico, ¿qué es un estudio biográfico? Por personaje. Voy a estudiar la vida de Abraham. Listo, estudio la vida de Abraham, pero no se olviden que puede haber notas en el Antiguo Testamento, la gran biografía, y luego puede haber versículos en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, por ejemplo, ¿cierto? Gálatas. Entonces yo digo, bueno, voy a estudiar la vida de Abraham, pero voy a estudiar toda la vida de Abraham en la Biblia. O no, estudio la vida de Abraham en el Antiguo Testamento. Una biografía bíblica. Es fantástico estudiar una biografía, es fantástico. En la escuela dominical estuvimos el año pasado todo con Abraham, este año estamos con Pedro, no vamos a terminar. Estamos estudiando el personaje. Es fantástico, la aplicación espiritual que eso tiene para la vida es monumental. Bueno, es un estudio biográfico de la Biblia. Devocional. ¿Qué quiero decir? Fíjense, en el sintético, yo decía, quiero saber qué es el libro, quién lo escribió y cuál es el tema. ¿Cuánto me aporta para mi vida diaria, hoy, cuando salgo a la mañana a estudiar o a trabajar? ¿Cuánto? Conocimiento total. Exacto, es conocimiento. Está bien, me aproxima la Biblia, pero ¿está? Entonces, ¿cuál es el estudio devocional? El estudio devocional es decir, bueno, voy a leer un pasaje, lo voy a repasar y voy a decir, Señor, ¿qué dice? Y además, ¿qué me dice? ¿Qué me enseña?
y devocionalmente saco una lección. Hay libros como Matthew Henry, por ejemplo, es un comentario devocional de la Biblia. Además de exegético, porque Don La Cueva le metió una carga de exégesis bárbara, el original de Matthew Henry es eminentemente exegético. Ni se me preocupa a veces en la terminología, el significado de las palabras. Dice, bueno, esto es una lección y la aplica directamente a la vida cristiana. Prácticamente. Entonces uno dice, bueno, recibí la lección de este pasaje de la Biblia. No hace falta alegorizar, hace falta aplicar. ¿Se acuerdan que interpretar una cosa y la aplicar es otra? ¿Se acuerdan, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan? Termino porque ya faltan 2 minutos. El último método es el método exegético. Y el método exegético es el que estudia la Biblia como explicando palabras por palabras. Exactamente, explicando las palabras. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar un pasaje de la Escritura. Ahora, yo tenía por acá uno. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que lo sabemos bien. ¿Cómo dice Romanos 12, 1? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro gusto razonable. Bueno, hay palabras para estudiar, Dios. Os ruego por, a ver, ¿cuáles empezarían a estudiar ustedes? Os ruego por la misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir? Ya no es lo mismo que el otro, que uno dice, la misericordia temáticamente es grande, amplia, perdonadora, lo que fuera. En este caso, ¿qué voy a hacer con la palabra misericordia? Voy a averiguar qué quiere decir. Exactamente, voy a tratar de encontrar un comentario griego que me diga esa palabra, misericordia, ¿qué concepto contiene? Misericordia, el acto del corazón de Dios que mira la miseria del hombre y se acerca a él. Entonces yo digo, bueno, esa es la misericordia de Dios, muy bien, ya tengo un concepto, estoy haciendo exégesis. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. ¿Qué es presentar? Una palabra impresionante, porque me lleva a los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra presentar? Bueno, significa una presentación sacrificial de la persona, como si fuera un sacerdote, o si fuera una víctima puesta sobre el altar, etcétera, etcétera. Por eso dice sacrificio vivo, santo, agradable. Estoy buscando de cada palabra su significado. ¿Entiende un poquito más ahora, sí o no? Si yo les dijera que busquen ahora un método, no se lo voy a decir, no es eso, porque tienen que ser todavía la monografía y terminamos esta noche. Pero por favor, tengan en cuenta que estos métodos de estudio bíblico, eso es lo que yo quería decirles cuando les dije, tenemos que hacer un método de estudio bíblico, o sea, tenemos que hacer una pregunta, buscar un método de estudio bíblico, 2, y decir, bueno, ¿cuál de los dos existe y cómo? ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vamos para casita, son 10:30, estamos muy cansados, pero quería decirles eso. La próxima vamos a seguir entonces, espero que seamos más. Vamos a seguir con con la segunda bolilla, pero yo decirlo, y como ustedes leen mucho, vayan leyéndolo. ¿Qué iluso es? ¿Qué iluso es? Bueno, después se agarran de ahí atrás, lo pongo,